Estamos en el Sermón del Monte y gracias a Dios hoy día estamos ya iniciando el capítulo número 6 de Mateo. El domingo pasado hicimos una pequeña recapitulación de lo que habíamos visto en el capítulo número 5 de Mateo. Y usted sabe que el Sermón del Monte abarca 3 capítulos de Mateo, ¿verdad? El capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo número 7, donde nuestro Señor Jesucristo dio un extenso, detallado sermón, donde Él estableció, como se dijo el domingo pasado, si usted tiene sus apuntes del domingo pasado, usted verá, dijimos de que era la constitución del reino de Cristo, era el resumen de todas las enseñanzas de Cristo. Lo encontramos aquí en estos 3 capítulos del Sermón del Monte, pero bueno, no podemos andar repasando el capítulo 5, así que tenemos que avanzar al capítulo 6, pero lo que le quiero comenzar diciendo esta mañana es que aquí se nos enseña sobre la justicia del reino de Dios, porque ese es el gran tema del Sermón del Monte. El gran tema es la justicia. Tenemos que tener la justicia de Dios en nuestras vidas para que podamos ser justos. Entonces, la enseñanza que encontramos en el Sermón del Monte es que la justicia que Dios ha derramado en nuestras vidas a través de Cristo, tenemos que manifestar la justicia en nuestras acciones diarias. Cuando la gente que no son cristianos o aún los que son cristianos vean que vivimos practicando la justicia de Dios, allí van a conocer que somos discípulos de Jesucristo. Claro, Cristo en otra parte también añadió diciendo que cuando la gente vea nuestro amor, o uno de los otros conocerán que somos discípulos de Cristo. Pero también el vivir en justicia es muy importante, porque hermano, no se puede concebir que un cristiano sea injusto y dice que es cristiano. Es imposible, ¿verdad que sí? Yo recuerdo que de niño, yo ahí en la iglesia donde me crié, la iglesia bíblica bautista de Comas, como les he contado 1001 veces, yo iba a una tienda de un hermano de nuestra iglesia allá en Comas, y él tenía ahí, en ese tiempo, pues ustedes recordarán que se usaban las balanzas de pata de gallo, recuerdan ustedes, ¿verdad? Que eran bien fácil de manipular, porque le ponían algo por ahí y le andaban robando en el peso. ¿Ustedes recuerdan eso, sí o no? Así era. Ahora, pero el hermano tenía ahí un versículo bien grande colocado en su tienda, que decía algo así más o menos, ¿no? De que el Señor Jehová dice que Él se agrada con el peso cabal y exacto. Así dice en el libro de Proverbios. Y bueno, y la gente del barrio, de ahí de la zona que iban a comprar a la tienda de él, siempre decían, nosotros le vamos a comprar al hermano porque el hermano es justo en lo que pesa. Y así era, ¿no? O sea, esa es la justicia, pues hermano, la gente tiene que conocer que nosotros practicamos la justicia en nuestras vidas. Ahora, es una nota que usted ha recibido, ahí dice los principios del rey, y el tema del capítulo 6 es la adoración verdadera, pero luego usted ve que ahí dice, y ahí coja su lápiz o su lapicero por favor, dice, Jesús advirtió sobre el peligro de la hipocresía. Ese es un gran problema en el tiempo de Jesús, y déjeme decirle, porque vamos a ir hablando un poquito más dentro de un rato sobre este tema, que es un gran problema en el día de hoy, el problema de la hipocresía. Y aquí en el capítulo 6, y estamos diciendo en el capítulo 6 de Mateo, por lo menos hay 3 veces donde Cristo se refiere a la hipocresía o a los hipócritas. Mire usted rápidamente en el versículo número 2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, y aquí viene, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Bueno, de eso vamos a estar hablando un poco más, pero aquí el Señor nos está advirtiendo sobre tener cuidado con los hipócritas o la hipocresía. En el versículo número 5, fíjese que aquí ya no se habla de la limosna, sino en el versículo número 5 comienza diciendo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, y otra vez lo mismo, ¿no? Porque los hipócritas aman el orar en pie en las sinagogas y en las calles, en las esquinas de las calles.
O sea, ahora se advierte de tener cuidado en el momento de orar, de no ser un hipócrita. Bueno, de eso vamos a estar hablando Dios mediante el próximo domingo. Y en el versículo número 16 dice, esta es la tercera y última vez que Cristo en el capítulo 6 habla de la hipocresía. En el versículo 16 dice, cuando ayunéis, y ahora habla del ayuno, no seáis austeros como los hipócritas, y sigue hablando el Señor. O sea, en 3 ocasiones el Señor Jesucristo, aquí en Mateo capítulo 6, nos va a advertir sobre tener cuidado con la hipocresía. Ahora, es obvio y es sabido por todos nosotros que el hipócrita o los hipócritas deliberadamente van a usar lo que diríamos la religión para intentar tapar sus pecados y así buscar obtener una imagen de buena persona. Porque eso es lo que hacen los hipócritas. Los hipócritas se visten de religión, se ponen la careta de religiosos, se ponen la careta de buenos cristianos para simplemente aparentar lo que no son. Como yo digo, ¿no? Los hipócritas se ponen su cara dominical, la cara dominguera, ¿no? Porque quieren aparentar ante todo que son buenos cristianos, cuando realmente simplemente son hipócritas. O como dijo Cristo en otro momento, Cristo habló diciendo sepulcros blanqueados, ¿verdad? Así son los hipócritas. Pero sigamos avanzando, por favor, en sus apuntes. Dice, una convicción que todo creyente debe de tener es esta: nuestras vidas se desarrollan ante la presencia de Dios. Nuestras vidas se desarrollan ante la presencia de Dios. Ahora, cuando uno entiende que cada momento de su vida está ante la presencia de Dios, queridos hermanos, uno deja a un lado la hipocresía, uno deja a un lado el jugar con el pecado. Porque, hermano, ese es el gran problema que también existe hoy en día. El gran problema es estar jugando con el pecado. Y lógicamente, usted recuerda el caso de Sansón. Sansón se creía que por ser un hombre fuerte físicamente, él podía dominar al pecado. Y a las finales, él fue dominado por el pecado. Y que tenga cuidado con jugar con el pecado. Ahora, todos nosotros tenemos que tener esta certeza. Todos los días de nuestras vidas y cada momento de nuestras vidas están siendo vistos ante la presencia de Dios. Para mí siempre es muy grato recordar cuando el profeta Elías le hablaba sus mensajes al rey fulano, a la reina sutana o al pueblo de Dios. Elías comenzaba con una frase diciendo así: vive Jehová en cuya presencia estoy. Escucha lo que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Así decía Elías. Ahora, ¿por qué es importante esta frase? Porque Elías no decía vive Jehová, no decía vive Jehová en cuya presencia he estado, o sea, pasado, sino que él tenía la convicción de que él estaba cada momento de su vida en la presencia de Dios. Y así tiene que ser el creyente. El creyente tiene que tener esa certeza, la convicción de que nuestras vidas se desarrollan ante la presencia de Dios. Y al igual que con el asunto de la hipocresía, el Señor Jesucristo en 3 ocasiones va a hacer referencia a esta verdad que estamos mencionando de estar ante la presencia de Dios. Mire usted lo que dice el versículo número 4. El versículo 4 dice: para que sea tu limosna en secreto, y aquí viene, y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto. Es obvio quién es el Padre a quien se hace referencia aquí, ¿verdad? Es Dios Padre, o sea, Dios nos ve en lo secreto y luego viene, te recompensará en público. Ahora, observe, porque esto se va a repetir en los 3 versículos que vamos a leer en este momento. Está la certeza de que nuestras vidas están ante la presencia de Dios, porque dice que Él, nuestro Padre, lo ve en lo secreto. Y luego hay otra certeza que se nos da aquí, es de la recompensa en público. O sea, el Señor un día nos va a recompensar ante los demás. Ahora, es interesante y hasta pareciera una contradicción, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante y que parece una contradicción? De que el Señor nos
pide que hagamos todo en secreto. La limosna, la oración, el ayuno, tiene que ser en secreto, dice, pero la recompensa no será en secreto, sino será en público, ¿verdad? Interesante, por eso les digo, ¿no? Ahora, en el versículo número 6, otra vez se dice básicamente lo mismo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y luego dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, otra vez lo mismo. En la oración hay que orar en secreto, Dios lo ve y la recompensa es en público. Luego en el versículo 18 dice, hablando del ayuno, dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, otra vez. O sea, ¿qué tenemos acá? Lo que yo les estaba diciendo, dos cosas. Dios lo ve todo, nuestras vidas se llevan a cabo cada momento ante la presencia de Dios, porque Dios lo ve todo. Y también tenemos la certeza, porque se repite 3 veces también en estos versículos, en el 4, en el 6 y en el 18, de que nuestra recompensa será en público. Ahora, hermano, ¿cómo será ese día cuando estemos ante la presencia de Dios? El Señor nos va a llamar y nos va a dar nuestra recompensa a cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver terminando este sermón, cómo va a ser esa recompensa cuando estemos ante el trono del Señor un día allá en su presencia. Ahora, lo que vamos a hacer en este capítulo número 6 de Mateo es ver que el Señor va a probar nuestra sinceridad. Y cuando hablamos de sinceridad, estamos hablando de no actuar con hipocresía, y lo va a hacer diciendo que hay 4 aspectos de nuestra vida que tienen que demostrar que nosotros vivimos una vida cristiana transparente, que lo hacemos todo sinceramente y sin hipocresía. Ahora, son 4 aspectos. Si usted ve en su nota, por favor, usted ve que en su nota dice ahí, aspecto de la vida número 1. O sea, eso quiere decir que esta mañana solamente vamos a ver el número 1, y los siguientes 3, porque son 4, los vamos a estar viendo con los siguientes domingos, si el Señor así lo permite. Entonces, ¿cuál es el aspecto número 1 que vamos a ver ahora? Es el siguiente: adoración verdadera a través de nuestras limosnas. Limosnas. Y eso tiene que ver con los primeros 4 versículos del capítulo número 6 de Mateo. Yo creo que todos tenemos la idea de lo que es una limosna, y también yo les he contado en más de una ocasión que siendo muy pequeñito, yo niño todavía, yo acepté a Cristo en mi corazón a los 8 años de edad, pero era niño pero ya desde antes mi abuela, mi madre nos llevaba a la iglesia católica, y todavía siendo pequeño ellos nos obligaban, nos jalaban para ir a la procesión del Señor de los Milagros. Teníamos que andar ahí agarrando la soga. Nos obligaban, tienes que llegar a la soga para que el Señor de los Milagros te bendiga, ¿no? Y usted sabe cuál es la soga, ¿verdad? Y tiene que llegar a la soga, y nos jalaban, toca la soga. Y después que nos habían pisoteado, empujado, chancado, yo no quería tocar la soga, yo quería irme a mi casa, ¿no? Pero bueno. Pero cuando estábamos ahí nosotros en la misa católica, la abuela nos daba en ese tiempo, creo que nos daba 5 centavos, que era la moneda más pequeña, si no me equivoco, en esos tiempos, y que nos daba la monedita más chiquitita que había, 5 centavitos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, para que usted tenga una idea, los más jóvenes, por ejemplo, el sol que usted ve ahora, ese sol, es 1.000.000 de soles, ¿sí o no? Ustedes recuerdan, es así. El sol que tenemos se convirtió en un sol, porque la moneda peruana se devaluó tanto, que 1.000.000 de soles lo convirtieron en un sol. Así que imagínese usted, divida ese sol en 1.000.000 de partes. Vamos a cortarlo, ¿no? Ya, ahora, y ese 1.000.000 de partes, divídalo en 100 partes todavía. Ya, ese pequeñito pedacito, chiquitito, un centavo, ya imagínese usted, 5 centavos nos daban. Y la abuela era experta en meter su mano en la cartera cuando estaban en misa, sin mirar, la abuela sabía qué moneda era. Y nos daba la moneda más pequeña, ¿no? Metía la mano y nos daba 5 centavos para acá, 5 centavos para el otro, 5 centavos, y así. No nos daba más de 5 centavos porque la abuela era tacaña, pues, ¿no? Ya, y no quería soltar más.
Y esa era la limosna que se le daba ahí en la iglesia católica al momento que pasaban con su bolsa. Ahora, se parece a muchos cristianos hoy en día, ¿no? Cuando llega el momento de las ofrendas, también son expertos en meter la mano al bolsillo y sacan la moneda más pequeña, ¿no? Que encuentran en el bolsillo para dar, para que no digan que no he dado nada, ¿no? Y Dios los juzgue a esos cristianos tacaños, ¿verdad? Bueno, pero bueno, entonces vamos a hablar de la limosna y vamos aclarando que esto no tiene que ver nada directamente con la ofrenda en la iglesia. Claro que hay algunas cositas que uno puede derivar y entender que se tiene que hacer así, pero esto no tiene que ver nada con la ofrenda que recogemos usualmente en la iglesia. El diezmo y la ofrenda no tiene nada que ver. Esto no es la ofrenda, esto es la limosna, porque acá no aparece la palabra ofrenda, aparece la palabra limosna, por si acaso. Bueno, el versículo número 1, observe por favor que el versículo número 1, o bueno, lo primero, perdón, no hemos dicho nada de lo primero, no. Lo primero es el peligro de la falsa justicia. La falsa justicia. Ahora sí, observe el versículo 1, que el Señor Jesucristo comienza este versículo y comienza el capítulo 6 usando la palabra guardaos. Ahora, ¿qué quiere decir guardaos? Guardaos, hermanos, sencillamente quiere decir tengan cuidado. Eso quiere decir guardaos. En este mismo Sermón del Monte, por lo menos, también el Señor lo va a usar esa palabra en el capítulo número 7, en el versículo número 15, en el capítulo 7, versículo número 15, donde el Señor dice, guardaos. ¿Y de qué hay que tener cuidado? Dice en el 7:15, de los falsos profetas. O sea que guardaos quiere decir tengan cuidado. Ahora, ¿de qué hay que tener cuidado? El versículo número 1 básicamente es una clara advertencia que el Señor nos da para no caer en la práctica de la hipocresía, la falsa justicia. Ahora, ¿se puede caer en la hipocresía? Sí, se puede caer en la hipocresía. Y bueno, vamos a seguir hablando de eso, ¿ya? Pero el Señor nos está advirtiendo de no caer en la práctica de la hipocresía, en el pecado de la hipocresía. El versículo 1 en su forma total dice, lo vamos a leer completamente, el versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Justamente lo que les estoy diciendo. El Señor dice, tengan cuidado, guardaos, tengan cuidados de no caer en la práctica de la hipocresía. Eso es lo que dice el Señor. Y la hipocresía básicamente es cuando uno hace algo para agradarse a sí mismo, pero como dice el versículo número 1, para ser visto de los hombres, ser aplaudido por los hombres. Hermano, cuando alguien actúa de esa manera, está sencillamente demostrando una humildad fingida. Cuando alguien actúa para ser visto por los hombres, cuando alguien actúa para recibir el aplauso de los hombres, uno está sencillamente demostrando una humildad fingida, uno está practicando la hipocresía. Permítame mencionar rápidamente algunos hipócritas que hay no en Palmas Reales, ya, por si acaso. Algunos estaban temblando ya, ¿no? Ya, algunos dicen, pastor, no, vamos a dejarlos hoy día tranquilos, ¿ya? Pero permítame mencionar, porque hay varios, pero permítame mencionar algunos hipócritas así rápidamente que hay en la Biblia. Algunos nada más, porque hay un montón, por si acaso, ¿eh? Por ejemplo, el primer hipócrita que tenemos en la Biblia es Caín. ¿Qué ocurrió con Caín? ¿Te recuerda? Caín, bueno, todos sabemos que él mató a su hermano, eso lo sabemos ya. Pero ¿qué ocurrió con Caín previamente? Él fue a adorar a Dios, pero tenía un corazón lleno de odio. Él odiaba a su hermano, pero había ido llevando una ofrenda a Dios al altar. Entonces, ahí viene. ¿Hay personas que pueden venir a la iglesia, inclusive trayendo su ofrenda y ser hipócritas? Sí, Señor, hay. Porque luego vamos a mencionar otros, ¿ya? Por ejemplo, luego tenemos a uno de los hijos del rey David llamado Absalón. Absalón, hermanos, se rebeló contra su padre, pero antes de rebelarse contra su padre, el rey David, él
se arrodilló ante su padre como rey y le juró lealtad. O sea, dijo, no, que él iba a obedecer a su padre, él iba a obedecer al rey, pero en su corazón este hombre estaba tramando lo que nosotros diríamos hoy en día dar un golpe de estado. O sea que era un hipócrita, pues, ¿no? ¿Y cómo terminó este hipócrita? Terminó teniendo una muerte trágica. Luego tenemos otro hipócrita que es bien conocido por nosotros y que yo siempre digo, nadie se anima a ponerle ese nombre ni a su perro, ¿verdad? ¿De quién creen que estoy hablando? Exactamente, ya conocen algunos lo que siempre de quién hablo así, ¿no? Estoy hablando de Judas Iscariote. Digo, ni a mi perro le pongo ese perro, ¿eh? Ese perro que tiene ese nombre, ¿no? Ya, Judas Iscariote, todos conocemos la historia de Judas Iscariote. Ya todos sabemos que él traicionó a Cristo, pero cuando llegó el momento de entregar a Cristo, ¿cómo lo entregó? Dándole un beso. O sea, cuídese la persona que le dan un beso, ¿verdad? Tenga cuidado, ¿eh? Porque te están entregando con un beso, ¿verdad? Así que Judas también era un hipócrita también, ¿no? Pero fíjese que el Señor hasta el último momento a Judas, y ese es otro tema, pero el Señor hasta el último momento hizo a Judas traerlo al buen camino, porque en el momento que Judas llegó para entregarlo con un beso, el Señor, ¿qué le dijo? Hay una palabra que le dijo el Señor a Judas. ¿Qué le dijo? Amigo, exactamente, así le dijo, amigo le dijo. Hermano, interesante, le dijo, amigo le dijo, ¿no? Y Judas siguió adelante, le dio el beso, que era la señal de la traición. Era un hipócrita Judas. ¿Y cómo terminó Judas? Ahorcándose, se suicidó y así terminó ese hipócrita. Ahora, y finalmente, aunque hay más para mencionar, pero vamos a mencionar a una última pareja de hipócritas, pero que estos eran cristianos, asistían a la iglesia bautista de Jerusalén, eran miembros, tenían al apóstol Pedro como su pastor. ¿Y de quién creen que estoy hablando? De una pareja de hipócritas. Exacto, estoy hablando de Ananías y Zafira. Ahora, ¿cuál fue el problema con ellos? Y siempre hemos dicho, el problema era de que en ese momento los hermanos estaban dando ofrenda a la iglesia. Si usted lee la Biblia, así era. Y ellos prometían y decían, vamos a dar. Muy bien, perfecto, ¿no? Y el problema era de que los hermanos decían algo así: yo tengo un terreno, lo voy a vender y todo lo que me den lo voy a dar a la obra del Señor. Bien, hermano, ese es un compromiso que uno hace y uno tiene que cumplir cuando hace un compromiso, ¿verdad? Ahora, si ellos no hubieran dicho eso, Ananías y Zafira, si no hubieran dicho eso de dar todo, y ellos hubieran dicho, vamos a dar una parte a la obra del Señor, no había problema, ¿sí o no? Claro, cuando llegaba el dinero a su mano, producto de la venta, ellos podían decidir, ¿no? Bueno, nosotros tenemos cierta necesidad, vamos a tomar una parte y el resto lo damos a la obra del Señor, ¿no? Pero ellos habían hecho una promesa, un compromiso, al ver que otros lo hacían, como Bernabé, porque ahí Bernabé también lo había hecho. Bernabé había vendido su terreno y le había dado toda la obra de Dios. Entonces, Ananías y Zafira no querían quedarse atrás, porque querían recibir el aplauso de la gente, ¿no? Y ellos trajeron el dinero, lo dieron a la obra, sencillamente dijeron, eso es todo, ese dinero es todo lo que nos dieron por la venta. Y la Biblia dice que ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo y sencillamente cada uno de ellos cayó muerto. Eran hipócritas. Ahora, y como yo siempre digo, porque a veces los jóvenes me preguntan en la iglesia y siempre me dicen los jóvenes, escuchan jóvenes, siempre me dicen, y pastor, ¿y cuál es el ministerio de los jóvenes en la iglesia? La única vez que aparecen los jóvenes en el libro de Hechos es cuando entran a tomar los cadáveres de Ananías y Zafira y los llevan a enterrar. O sea, ¿cuál es el ministerio de los jóvenes bíblicamente? Enterrar a los muertos. Es eso. Así que, jóvenes, vayan a trabajar a los cementerios, ¿verdad? Así es. No, estoy animando, estoy bromeando. A los jóvenes los queremos mucho, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Así es. Joven fui. No, por favor, ¿qué es eso ya? Por favor, no hable de su realidad ya. Y estoy envejeciendo. No, viejo estoy, no. ¿Ya? Esa no es una buena versión, esa es una perversión, ¿ya? Y estoy envejeciendo, ¿ya? Es una bendición tener a los jóvenes en nuestra iglesia. Ahora, hermano, volviendo
a lo que estamos hablando de la hipocresía, el Señor Jesucristo advirtió que en los tiempos finales también habrían hipócritas en las iglesias. Si usted me acompaña un momento a 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo número 4, donde rápidamente vamos a ver este pasaje de la palabra de Dios. Primero Timoteo capítulo número 4, el versículo número 1, el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo hablando a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablando a través del apóstol Pablo, porque ellos fueron hombres usados por Dios para escribir su palabra. Dice capítulo 4, versículo número 1, dice así: pero el Espíritu Santo es obvio, dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos ya en los postreros tiempos, que dice, algunos apostatarán de la fe, quiere decir que se apartarán de la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Y cómo se van a apartar de la fe? Dice, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Hermano, y créeme que eso abunda por todos lados hoy en día. Y luego dice, versículo número 2, dice, por la hipocresía de mentiroso, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, esa es una característica de los hipócritas, tienen la conciencia cauterizada, o sea, están habituados al pecar. Eso quiere decir, conciencia cauterizada quiere decir eso, que están habituados al pecar, ya no tienen ningún remordimiento de cuando están pecando. Luego dice, ¿qué van a hacer estos hipócritas? Dice, versículo número 3, dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, el versículo número 3 nos da algunas marcas de cómo son estos hipócritas. Dice, van a prohibir el matrimonio y luego van a prohibir también que se coman ciertas comidas, los creyentes que coman ciertas comidas, dice, eso van a prohibir los hipócritas. Pero bueno, el versículo número 3 dice que una señal de estos tiempos finales es la hipocresía de mentirosos. Y hoy en día existen muchos hipócritas en el mundo. En la iglesia existen cantidad de hipócritas, queridos hermanos. Ahora, el Señor denunció a los hipócritas por varias razones, pero vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 15, por favor. Regresemos a Mateo capítulo número 15. El Señor denunció a los hipócritas por varias razones, pero no hay tiempo de ver todas las razones, pero algo veremos en el capítulo número 15. Capítulo número 15. Versículo número 7 al 9, 7 al 9, dice así, 15, 7 al 9, dice, el Señor comienza diciendo en el versículo 7, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, observe, es una profecía de Isaías, escrita unos 700 años antes del Señor Jesucristo, dice, este pueblo de labios me honra, o sea, así es el hipócrita, ¿no? El hipócrita honra a Dios solamente de boca. Y luego dice versículo 8, mas su corazón está lejos de mí. Y luego el versículo 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, esa es la característica básica de un hipócrita, que simplemente honra a Dios de boca, de palabra, pero el corazón del hipócrita está totalmente lejos de Dios. O sea, así se conoce a un hipócrita. Ahora, y en ese sentido podríamos decir, y no hay tiempo de ver todos los versículos, pero hay 5 figuras que Cristo va a utilizar durante todo su ministerio para representar, para describir a los hipócritas. Mire usted, yo se la menciono rápidamente, si usted puede lo escribe, si no repasa luego el sermón, el video que se queda ahí grabado y usted tiene acceso. Por ejemplo, ¿cuáles son las 5 figuras? Y le voy a dar hasta los versículos, ¿ya? Por ejemplo, la primera figura que Cristo utiliza para hablar de un hipócrita en la Biblia es la figura de la levadura. El Señor dice que hay que cuidarnos de la levadura de los hipócritas en Lucas capítulo 12, versículo número 1. Luego la figura número 2 que el Señor utiliza para hablar de los hipócritas dice que los hipócritas son sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Y eso usted lo encuentra en Mateo capítulo número 23, donde el Señor va a repetir varias veces en el capítulo 23, sepulcros blanqueados. Luego la figura número 3 es que son sepulcros
que no se ven. Un poco diferente al anterior. El anterior era sepulcros blanqueados, el segundo es sepulcros que no se ven. Ahora, ¿y cuál es el problema con un sepulcro que no se ve? Porque la gente antiguamente no es como hoy en día que hay un cementerio. Usted hoy en día muere un pariente, alguien, y lo llevamos a un cementerio y lo enterramos, ¿verdad? Y ahí queda sepultada la persona. Pero antiguamente las personas en cualquier lugar, se moría alguien en cualquier lugar, enterraban y hacían un hueco y metían ahí el cuerpo y bueno, lo tapaban y así quedaba, ¿no? Entonces el problema era de que habían sepulcros que la gente no sabía que había un sepulcro, estaban caminando o iban empujando su carreta, iban con sus animales y el lugar donde estaba el sepulcro en tierra, que no tenía ninguna marca, nada, lo pisaban y las personas caían dentro del sepulcro. O sea, se volvía una trampa, era peligroso. Por eso sepulcros que no se ven. Y eso está en Lucas capítulo 11, versículo 44. Una cuarta figura que Cristo usa para describir al hipócrita es la cizaña entre el trigo. Cizaña. Y Cristo dice que la cizaña crece juntamente con el trigo y no se ve la diferencia. No se nota la diferencia entre trigo y cizaña, no hay diferencia. Eso lo dice Cristo en Mateo capítulo 13, versículo 25. Bueno, y finalmente, la última figura que vamos a hacer referencia, cuando Cristo habla de los hipócritas, habla de los lobos rapaces. Lobos rapaces, y estos lobos rapaces dice que se visten de ovejas. Y eso lo tenemos en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo número 15, donde el Señor describe a los hipócritas como lobos rapaces que están vestidos de ovejas. Ahora, todo esto nos lleva a lo siguiente. Y usted en su nota, por favor, dice así. En su nota dice: Dios no premia a los que quieren agradar a los hombres. Ahora, ¿por qué razón es que Dios no premia a los que quieren agradar a los hombres? Porque le roban la gloria a Él. Le roban la gloria a Él. O sea, Dios no premia a alguien que hace algo para buscar la gloria de los hombres, porque cuando alguien hace buscando la gloria de los hombres, le está robando la gloria a Él. Y luego dice en su nota, dice: y esto es lo que hacen los hipócritas. Esto es lo que hacen los hipócritas, ser aplaudido por las demás personas. Ahora, en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte, en el versículo número 16, en el capítulo 5, versículo número 16, el Señor Jesucristo dijo así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, hermano, nuestras buenas obras tienen que llevar a que toda persona le dé gloria a Dios. Pero si usted hace algo, cualquier cosa que usted hace, buscando gloria para usted mismo, que a usted lo feliciten, que me den la gloria a mí, que me reconozcan como una excelente persona, como la persona más inteligente, como la mejor persona que hay, el mejor creyente. Si usted hace algo con esa intención, queridos hermanos, usted le está robando gloria a Dios. Y la única persona que tiene que recibir la gloria es Dios. ¿Usted recuerda a un personaje en el libro de Hechos que le robó la gloria a Dios y Dios lo mató en el momento? ¿Recuerdan quién es? Herodes. Herodes comenzó a hablar, dice la Biblia en el libro de Hechos, y la gente que lo oía, que estaban ahí queriendo adularlo, decían: este hombre habla como la voz de Dios. Voz de Dios, le decían, voz de Dios. Lo que estamos oyendo no es a un hombre, estamos oyendo la voz de Dios, decía. Y Herodes, en vez de decir la gloria sea a Dios, él sencillamente se arrogó todo para sí mismo. O sea, sacó un pecho más grande que el del pastor Hidalgo, ¿no? Comenzó a pasearse como un pavo real ahí, ¿no? Aquí está, no, sí, dijo, ¿no? Eso soy yo, voz de Dios, no soy un hombre. Y la Biblia dice que en el momento Dios mandó una enfermedad para el hombre y murió. Ahora, si usted lee, a usted que le gusta de repente la lectura, si usted lee al historiador judío Flavio Josefo, que habla de esa parte, porque Flavio Josefo
un historiador contemporáneo a Cristo, a los apóstoles, y él era testigo ocular de lo que estaba ocurriendo. Y Flavio Josefo dice que a Herodes le vino una enfermedad terrible, que estuvo sufriendo en agonía, y Flavio Josefo dice que a Herodes le comenzó a salir los gusanos por la boca y así murió agusanado. Qué terrible enfermedad de ese hombre, ¿verdad, hermanos? Solamente por robarle la gloria a Dios. Hermano, no hay que robarle la gloria a Dios. Si tenemos un éxito en la vida, para la gloria de Dios. Si tenemos algo, para la gloria de Dios. Si no tenemos nada, para la gloria de Dios. Si Dios nos da una enfermedad, hermano, X, que nos hace sufrir, o aún una enfermedad que el médico nos diagnostica diciendo, señor, señora, prepárese, que usted ya le queda poco tiempo de vida. ¿Usted qué tiene que hacer como creyente? Me desespero, ¿no? Ay, me voy a morir, ya no. Yo diría, gracias a Dios, ya lo voy a ver a mi Padre Celestial, ¿verdad, hermanos? Y la gloria sea para Dios. Todo en nuestras vidas tiene que ser para la honra y gloria de Dios, queridos hermanos. Amén, hermanos. Amén. Así tiene que ser. Ahora, vamos avanzando rápidamente, por favor. En lo segundo que vamos a ver ahora, ahí en sus notas, es la práctica y recompensa de la falsa generosidad. A ver, bájenle aquí. Muchos le han subido al retorno. Me están rompiendo el oído ya. Yo no soy el pastor Martín. Ok. Sí. Ok. ¿Ya le bajaron o no? ¿Le han subido mucho? Ok, bájale un poquitito. Ok, gracias. Ok. Entonces, el versículo número 2 dice así: cuando pues des limosna, dice, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ahora el Señor continúa hablando sobre la hipocresía. Y permítame decir un poquito más, aunque ya queda obvio por lo que hemos estado hablando, que la hipocresía es un peligro dentro de la iglesia, porque existen básicamente dos lados de donde viene la hipocresía. Hay personas que no son creyentes y que se disfrazan como creyentes y fingen ser creyentes, son hipócritas. Tenga cuidado. ¿Usted conoce a gente así? Yo conozco, ¿eh? Yo conozco a gente que se disfraza de creyentes y vienen a la iglesia, asisten a la iglesia, participan en la iglesia, están aparentando, están fingiendo ser creyentes y son hipócritas. Y qué triste, ¿verdad? Porque esa persona que aparentan ser creyentes, si siguen viviendo así, con ese disfraz de hipócritas, el día que les toque morir en este mundo, irán a la condenación eterna. Ahora, pero hay otro lado donde viene la hipocresía, es de los creyentes. Creyentes que se deleitan a vivir en pecado, creyentes que se deleitan a vivir en el pecado, pero que fingen ser espirituales, y eso es ser hipócritas. Un favor, el que está en el sonido, bájale un poquito al retorno porque está muy alto. Gracias. Ya, yo escucho bien todavía, gracias. Ok, ya demasiado le bajó también, ya no se pase también, ya, bueno. No se vaya al extremo. Creo que el pastor Martín está siguiendo su línea de usted al extremo. Ya lo apagaron, creo, ya también ya. Pero bueno, entonces, bueno, que hagan lo que quieran ellos, ¿no? Ellos son los dueños del sonido, yo no. Entonces le decía de que hay muchos creyentes que aparentan ser, digamos, espirituales, pero sencillamente se están deleitando en el pecado. Yo temprano estaba pensando en este asunto de que muchas veces en las iglesias hay hombres, y hablemos de hombres que son pastores, que tienen la apariencia de ser líderes espirituales, pero de espirituales no tienen absolutamente nada. Son cautivos del pecado, están siendo jalados por el pecado y andan metidos en diversos pecados y están sencillamente siendo hipócritas, sencillamente. Y eso es triste, hermanos, porque de eso hay bastantes hoy en día. Pero en su nota dice, la limosna, por favor, la limosna describe toda acción caritativa que debe de ser práctica habitual en la vida del creyente. ¿No? Alguna parte básica de la vida del creyente es la limosna, o sea, el ayudar al prójimo. Y nosotros podemos ayudar a los prójimos, por ejemplo, al pobre. ¿Cómo le podemos dar al pobre? Dando dinero,
dándole comida, o dándole ropa, dándole unos zapatos, o dándole algo, ¿verdad? Así es como podemos ayudar a la persona que tiene una necesidad. Entonces, cuando nosotros tenemos amor en nuestro corazón, lo vamos a expresar ayudando a los necesitados. Ahora, el ayudar a los necesitados es una enseñanza que encontramos desde el Antiguo Testamento. Y no hay tiempo de ver todos los pasajes, pero le doy la cita, si usted gusta, anótelo. Por ejemplo, en el libro de Levíticos, en el capítulo 25, en el versículo número 35, en Levítico 25, 35, el Señor establece el principio de que hay que ayudar al hermano o a la hermana que está en necesidad, el hermano pobre. Si hay un hermano pobre, hay que ayudarlo, dice. Ahora, luego otro pasaje que tenemos es en Deuteronomio capítulo 15, en Deuteronomio capítulo número 15, en los versículos 13 y 14, Deuteronomio 15, 13 y 14, donde el Señor establece ciertas normas de cómo se debe de tratar, bueno, en aquellos tiempos, a las personas que eran esclavas y que eran liberadas. Porque, hermano, dentro del pueblo de Israel también habían esclavos, pero a diferencia de los pueblos vecinos, como los egipcios, los babilonios, los asirios, era que los judíos, bajo las leyes de Dios, les daban un trato amable, justo a los esclavos. Cierto tiempo eran esclavos y luego el Señor decía, luego, libéralos. Ahora, pero habían esclavos que no se querían ir porque querían seguir trabajando con su dueño. Entonces el Señor decía, si no se quieren ir, que sean contigo, pero trátalos humanamente. Y el Señor decía, si tú los liberas a los esclavos y se van, tienes que darle, el Señor decía en la Biblia, dice ahí en Deuteronomio, tienes que darle dinero, tienes que darle comida, tienes que darle vestido para que ellos puedan ir y rehacer su vida en otro lugar. Ahora, el Señor Jesucristo también tenía la costumbre de llevar una bolsa de dinero con los discípulos, donde daban cierta cantidad de dinero a los pobres. ¿Dónde dice eso? Eso está en Juan capítulo 13, versículo número 29, cuando el Señor está ahí en la última cena, y en Juan 13, 29, dice que quién era el que llevaba la bolsa. ¿Recuerdan todos ustedes? Ustedes recuerdan quién era el tesorero del grupo de Cristo, ¿no? ¿Quién era, hermanos? Judas. Y ahí en Juan 13, 29 dice que el Señor le había dicho a Judas, bueno, que ya Judas se tenía que ir de ahí porque no era su lugar, pero los discípulos pensaban que Cristo le había dicho que Judas tenía que ir a comprar algo para la comida que estaban celebrando, o que diese dinero a los pobres. Así dice en Juan 13, 29. Hermano, es una buena práctica que cada familia cristiana siempre tenga un pequeño dinerito ahí que uno va separando, guardando, para ayudar a otras personas en caso de necesidad. Bueno, yo creo que todo cristiano tiene que siempre practicar la generosidad hacia los pobres. Por ejemplo, cuando yo encuentro a un hermano, una hermana en Cristo que está pasando necesidad, hermanos, y por alguna razón, enfermedad, crisis, algo, hermanos, yo nunca le presto dinero. Yo no le presto dinero. Si yo veo que hay una necesidad real, yo le ayudo. Porque si es un hermano que está pasando una crisis y yo le voy a prestar dinero, hermano, ese hermano, su crisis se la estoy agravando, ¿sí o no? Porque el hermano va a estar pensando, ¿cómo le devuelvo ahora? ¿Cómo devuelvo el dinero al pastor? ¿No? Entonces yo le ayudo, hermano. No puedo ayudarte con todo lo que necesita, pero con algo te estoy ayudando para tu crisis. Entonces eso se llama justamente amor al prójimo. Ahora, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos nosotros que cuando el apóstol Pablo estaba comenzando su ministerio, y eso usted lo encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo número 10, Gálatas capítulo 2, versículo número 10, encontramos que los apóstoles se reunieron con Pablo y le dijeron cómo tenía que llevar a cabo su ministerio, y una de las cosas en Gálatas 2:10 que le dijeron era que se acuerde de los pobres. Así le dijo, Pablo, ustedes tienen que acordarse de los pobres. Ahora, en la Biblia, hermano, en el Nuevo Testamento hay cantidad de versículos que hablan sobre ayudar a los pobres. Y usted verá que estoy corriendo por el tiempo que me está ganando, ¿eh? Pero solamente le quiero mencionar dos pasajes más en el Nuevo Testamento que hablan de ayudar a los pobres. En Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. En Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer bien, y sigue hablando, y luego dice, hagamos bien a todos. Y Pablo dice, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Los hermanos, las hermanas en Cristo.
Ahí tenemos que ayudar mayormente, dice la palabra de Dios. Y luego otro pasaje que les quiero dar esta mañana es Santiago capítulo 2, versículo número 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17, donde Santiago va a hablar en su epístola sobre demostrar nuestra fe por las obras. Hermano, las obras no salvan a nadie, pero la fe de una persona se tiene que demostrar con hechos, de una forma evidente. Tu fe se tiene que demostrar sobre cómo vives tú. Si tu vida no demuestra que eres hijo de Dios, hija de Dios, entonces yo dudo que seas un hijo o una hija de Dios. Y aquí Santiago, por ejemplo, pone un punto exacto en su mensaje. Santiago capítulo 2, versículo número 14 en adelante dice: si un hermano o una hermana están desnudos, o sea, no tienen ropa, dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y luego Santiago dice: y algunos de vosotros le dicen, vayan en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago. O sea, si hay un hermano o una hermana que tiene necesidad, dice Santiago, no hay que decirle sencillamente, Dios te va a proveer. Si usted tiene los medios de cómo bendecir a una persona, bendígala, ¿verdad? Bendígala. Ahora, pero yo le hago también pensar en otra situación, ¿ah? Tenga cuidado con los aprovechadores también. Y usted tiene que también ahí pedir discernimiento, ¿verdad? Tenga cuidado con los aprovechadores. Porque nunca falta aquellos que se quieren aprovechar de la buena fe de los cristianos, ¿verdad? Ay, hermanos, si yo les contara historias aquí en la iglesia que nos han pasado a través de los años, ¿ah? Por ejemplo, yo recuerdo que en más de una ocasión, a través de los años, ha llegado gente a casa de los hermanos diciendo, yo vengo de parte del pastor Hidalgo. Hermanos, se han ido. Y por favor, me dice que el pastor Hidalgo, que usted me puede ayudar con dinero. Y los hermanitos ni siquiera llaman por teléfono para preguntar, ¿no? Ay, qué bien que el pastor Hidalgo lo mandó a mi casa. Y le dan dinero. Y después me dicen, días después me dicen, ay, pastor, llegó a la casa la persona que usted envió. ¿Qué persona envié? Yo le digo. Y después que me cuentan la historia, le digo, si yo hubiera ido a tu casa a pedirte una ayuda, no me hubiera dado ni la mano, le digo, ¿no? Pero como llega otra persona, le das todo. Hermano, y así a través de los años han estafado cuántos hermanos. Por eso usted tiene que tener sabiduría de Dios, conocer a la persona, y si usted tiene una duda, hable con sus líderes espirituales, ¿verdad? Consultando. Ahora, tenga cuidado también, no haga entrar a toda persona a su casa, ¿verdad? Porque hay gente que entra a su casa solamente para observar, ¿verdad? Lo que usted tiene, lo que no tiene, ¿no? Por eso que nadie entra a mi casa, ¿verdad? Nadie. Porque la tengo desordenada, ¿no? ¿Ya? Nadie entra a mi casa, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Todos los atienden en el patio de la iglesia y dicen, pastor, ¿puedo conocer su casa? No, señor, no es necesario que usted conozca mi casa, ¿no? Suficiente que me conozca a mí, se acabó, ¿verdad? Ahora, lo tercero y último, vamos rápidamente que me quedan unos minutitos nada más, es la práctica y la recompensa de la verdadera generosidad. Y el versículo número 3 y 4, que vamos a hablar de la verdadera generosidad. Versículo número 3 y 4 dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto es lo que hemos estado hablando harto desde el comienzo, ¿no? El hipócrita lo hace todo ante los hombres para recibir alabanza de los hombres, aplauso de los hombres, gloria de los hombres, y el hipócrita que actúa así le está robando sencillamente la gloria que solo le pertenece a Dios. Ahora, vamos a cortar y en su nota dice así, la mayor recompensa que un creyente puede tener es saber que agrada a su Señor, agrada a su Señor. La más grande recompensa que un creyente puede tener es saber que agrada a su Señor. En una de las parábolas que Cristo contó en Mateo capítulo 25, solamente hago referencia, dice que el día que nos presentemos ante el Señor nos va a recibir diciéndonos, bien, buen siervo y fiel, siervo bueno y fiel. Hermano, tenemos que ser creyentes que estemos buscando agradar a Dios. Ahora, yo comencé este sermón diciéndole así, hermanos, todos nosotros, todos los creyentes en Cristo Jesús, vamos a recibir el reconocimiento del Señor, y la palabra dice, públicamente. Ahora, ¿y cómo será eso? Yo le decía,
Si usted me acompaña finalmente al libro del Apocalipsis, uno de mis libros favoritos en la Biblia, que a muchos creyentes no les gusta leer porque le da horror, dicen, pero a mí me gusta hacer mi devocional en Apocalipsis, ¿ya? Yo no les he contado la historia de lo que le pasó un día a una hermana acá en la iglesia. El pastor Martín sí recuerda la historia, ¿no? Había una hermana acá en la iglesia, ya no está con nosotros ya. Y la hermana, ella siempre decía de que no le gustaba leer el libro de Apocalipsis porque le daba terror, miedo. No puedo ni dormir cuando leo Apocalipsis. Ni lo leo, dice, ni lo leo. Entonces un día la hermana, un día domingo en la mañana, se fue y dejó su Biblia en la banca y se olvidó, ¿no? Bueno, nosotros, yo ni me di cuenta, nadie se dio cuenta, se quedó la Biblia ahí. Y en ese tiempo yo tenía un perro que cuidaba la iglesia, no el perro que tengo actualmente, porque tengo actualmente es un boxer y otro, ¿ya? Por si acaso no se metan en mi casa porque el boxer le va a atacar, ¿ya? Entonces, teníamos otro perro grande y al perro lo soltábamos en las tardes del domingo para que esté andando por acá un rato porque no se estrese, bueno. Si no me salía caro llevarlo al psicólogo de perro para que le dé masaje, ¿no? Entonces lo soltamos al perro y ¿usted qué cree que hizo el perro? Se comió la Biblia. Se comió la Biblia. Y cuando la hermana vino en la noche encontró su Biblia rota que el perro se la había comido. Pero no lo había comido el libro de Apocalipsis. Y la hermana en broma me decía así, ya ve, pastor, ni el perro se comió Apocalipsis porque porque el libro de Apocalipsis es feo, me decía. Hermano, el libro de Apocalipsis es hermoso porque es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Usted lo lee o no lo lee? No sean hipócritas, ¿ah? Algunos no pasan de San Juan y del libro de Salmo, ¿no? No sean hipócritas, hermanos, ¿ah? Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo número 4, capítulo 4, observe el título, dice la adoración celestial. La iglesia está ya en el cielo, el arrebatamiento de la iglesia. Todos los creyentes que han muerto en Cristo Jesús hasta ese momento ya han sido resucitados, llevados a la presencia de Dios. O sea, toda la iglesia está ahí en el cielo. Y observe usted lo que ocurre en el versículo número 10 y 11 dice, los 24 ancianos, que son una representación de la iglesia, dice, los 24 ancianos se postran, se arrodillan, mejor dicho, delante del que está sentado en el trono, o sea, del Padre y del Cordero, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Qué hacen los ancianos o la iglesia? ¿Qué es lo que hacen? Toman sus coronas y las ponen delante del trono donde está Cristo, donde está el Padre. Coronas. La Biblia dice que los creyentes, después de pasar el tribunal de Cristo en el cielo, vamos a recibir coronas. Ahora, ¿y qué va a hacer usted con sus coronas? Usted no se va a estar pasando toda la eternidad en el cielo con sus coronas, ¿no? Usted no va a andar diciendo, mira, me gané 3 coronas. Mire, mi corona brilla más que la tuya. O mira, mi corona es más bonita. Usted no va a hacer eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice aquí en este versículo 10. Nos vamos a arrodillar y vamos a tomar la corona que el Señor nos haya dado en el cielo como recompensa y la vamos a poner a los pies de Cristo. Porque, hermanos, el único que se merece todas las coronas es Cristo Jesús. Nosotros no merecemos nada. Pero por la gracia de Cristo, Él nos va a dar un día por lo menos una corona. Pero aún esa única corona que nos dé Cristo, la vamos a poner a los pies de Él, porque Él se lo merece todo. Y luego el versículo número 11 es el cántico que están entonando, dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, la mejor cura para no caer en la hipocresía es esta: saber que mi vida se lleva a cabo cada momento ante Dios y todo lo que hago tiene que ser hecho para la honra y gloria de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta mañana, por favor, vamos a orar. Les invito a inclinar cabeza, cerrar ojos por un momento. Vamos a orar así rápidamente, antes de que tengamos lo último. Vamos a orar. Padre, gracias damos por tu palabra. Gracias damos por la provisión del alimento espiritual.
Pedimos, Padre, en este momento que tu gloria y tu honra siempre sea lo que todos busquemos. Que no caigamos en la hipocresía, Señor, sino que aún si damos una ayuda a una persona pobre, necesitada, que lo hagamos solamente buscando tu gloria y tu honra. Pedimos, Padre, que en cada corazón de cada creyente siempre pueda haber esto, Señor, buscar tu gloria. Queremos poner nuestras vidas en tus manos, orando en Jesús. Amén.